Hay una escena donde Ji-jin camina por un túnel cargado con el peso de sentirse culpable por cumplir con su trabajo. De fondo vemos que en las paredes hay un mensaje escrito que no hace más que reforzar su culpa. Ha traicionado a Yurim, una de sus mejores amigas, y siente que por su culpa ahora todo el país la odia. La cámara cambia un plano donde se nos enseña todo lo que Ji-jin ha recorrido dentro de este túnel y vuelve a cambiar para mostrarnos hacia dónde se dirige, solo para inmediatamente después desplomarse. El túnel nos indica que ese era el único camino y de repente vemos en primer plano lo que está escrito en sus paredes. Yurim es una traidora. Pero al alzar su mirada se encuentra con quien ha estado evitando todo este tiempo. Frente a él está su novia, lista para solucionar eso que tanto duele. 2521 no suele aparecer en los rankings de K-dramas más populares, ni suele estar en las listas de los dramas más vistos de Corea del Sur, a pesar de ser una de las series más populares del año 2022. Pero si buscas la palabra K-trauma, que es la forma en que se nombran aquellos dramas que no tienen un final feliz, allí aparecen estos dos sin falta, encabezando la lista. Hee-do sabe que su novio está sufriendo, pero no puede evitar reclamarle que él, siempre que sufre, se esconde. Así que luego de abrazarlo e intentar convertirse en su apoyo emocional, le propone borrar el mensaje juntos. Considero que esta es una de las mejores escenas de este drama, pues es un momento donde ella, que durante toda la serie la hemos visto desarrollarse como una chica con el comportamiento natural de una chica de su edad, una chica inocente, risueña, inmadura, una chica a la que hay que proteger y que claramente está en desventaja frente a él porque él es mayor que ella, aquí nos demuestran que siempre fue al contrario. Esta no es una serie que va de un príncipe que rescata a una princesa. Entonces ella se gira y le advierte que como su novia hay una cosa que él tiene que saber. Ella quiere compartirlo todo con él y eso incluye los malos momentos. Todo para entregarnos esta toma donde no hay salida, solo está este muro. Y la vemos a ella que siempre tuvo que alzar la mirada para verlo a él porque es más pequeña en estatura, en una posición más alta, porque ahora es ella la que tiene el control de la situación. Es el clímax de la serie, es su momento, es lo que llevamos esperando solo para que segundos después nos coloquen una escena del futuro donde ellos ya no están juntos. Esta serie no es un trauma porque ocurran cosas trágicas, sino porque te quita aquello que con tanta ilusión tú creías que ya tenías. 2521 es un drama que comienza en una época bastante turbulenta en Corea. La serie arranca en la estela del colapso financiero de 1997 a 1998, en un contexto que no solo se presenta como telón de fondo, sino que es el motor causal de la historia. Los melodramas románticos clásicos suelen suspender al mundo para dejar que el amor se desarrolle, pero aquí el mundo no te deja en paz. La crisis disuelve el equipo escolar de esgrima donde Hee-do entrenaba y también desarma la estabilidad familiar de la que disfrutaba Ji-jin. Todo desde una perspectiva retrospectiva porque esta serie transcurre en el mismo marco temporal donde se estrena. Si hasta vemos al principio que hay una pandemia, están usando tapabocas, estamos en el año 2021-2022, lo que vemos en pantalla es una reconstrucción de una historia que ocurre en la cabeza de una niña que se encuentra los diarios de su madre. Y en esos diarios ella cuenta que tuvo un primer amor y ese primer amor no es el hombre al que esta niña llama padre. Aquí se rompe la primera ilusión porque no estamos ante una historia de y se casaron y vivieron felices. Aquí esta niña se está enterando de que su mamá tuvo otras relaciones porque tus padres en algún momento también fueron jóvenes.
Si la esgrima te enseña a medir distancias, el periodismo te enseña a soportar la cercanía. Al sostener un sable, la mano tiembla si tu guardia cede tan solo 1 milímetro, pero con el micrófono quien tiembla es tu voz, sobre todo cuando la realidad se impone. Los protagonistas de esta serie aprenden a destiempo que amar es saber negociar con los límites, es mantener la distancia justa para no herir y la cercanía necesaria para no mentir. Nagido es el producto de una práctica sostenida. Ella aprendió desde muy pequeña que la repetición es la base de la mejora. Estamos en presencia de la que será la mejor esgrimista del país y del sacrificio que implica ser un atleta de alto rendimiento, mientras que con Yijin encontramos al joven promesa promedio, uno que ve como su estabilidad, su familia y su vida en general se viene abajo producto de la crisis financiera y que tiene que reconstruir su vida desde un punto más abajo del que había empezado en un primer momento. Es un personaje frágil, pero no frágil por debilidad, sino por vergüenza. Como periodista aprende a mirar, pero le cuesta ser mirado. En esta serie el trabajo funciona como un tercer personaje, uno que organiza horarios, cuerpos, afectos. Si amar exige tiempo, el trabajo lo hace escaso. La masculinidad de Yijin es bastante reconocible. Ser hombre es soportar en silencio. Es un modo de cuidado que paradójicamente descuida. Al cerrarse impide que otros lo ayuden a manejar la adversidad y esto se agudiza cuando Hideo lo expone y le exige que tiene que abrirse a ella. El periodismo y los deportes de alto rendimiento comparten una característica común: demandan disponibilidad total, una exigencia que choca con la intimidad, que exige ante todo el compartir tiempo de calidad. Por eso en esta serie se cuestiona la fantasía de que en una relación puedes tenerlo todo al mismo tiempo. Un mayor éxito, un mayor estatus laboral suele pagarse con ausencias, y estas ausencias tienen un costo que tarde o temprano vas a tener que pagar. El 11 de septiembre del año 2001 es el día que quedó marcado en la vida de Nagido como el día en que su primer amor se alejó de ella. Y si esta fecha te suena es porque sí, fue el día en que las torres cayeron. Un día en el que Yijin cumplió con su deber de periodista y se embarcó en un viaje de emergencia a Nueva York para cubrir la noticia. Viaje del que nunca regresó. No porque le pasara algo malo, sino porque priorizó su carrera por encima de su relación. El problema aquí no es la decisión de Yijin, sino la forma en la que la toma, puesto que, fiel a ser cerrado y al no expresar lo que siente, dejó a Nagido esperándolo. Y al evitar decirle la verdad de lo que sentía para no lastimarla, terminó igualmente lastimándola. Para algunos el final de esta serie es insatisfactorio porque rompe con un aprendizaje que llevamos décadas construyendo. Siempre hay un final feliz, pero el final es feliz porque es lo que yo me espero. Pero este drama rompe el momento de catarsis y no te da la recompensa emocional que esperarías de una historia de romance, porque su final real es un final adulto, uno donde se honra lo vivido y se renuncia al fetiche del para siempre. 2521 no traiciona al amor, traiciona a la fantasía del amor y a cambio ofrece un mensaje, quizá algo más útil, el de que tu primer amor es una experiencia de aprendizaje. Cuando Yijin regresa a Corea para tramitar su mudanza definitiva a Estados Unidos, ocurre lo inevitable. Ambos se encuentran y nos regalan una escena que ya nos es familiar. Nuevamente ella está arriba, pero esta vez él además está de rodillas. Si nunca estuvo a la altura de la relación, al menos se despedirá con un último gesto de cuidado. Ambos saben que se terminó, así que no queda de otra que despedirse con un abrazo. El amor se da cuando dos personas son capaces de mostrarse vulnerables entre sí, al tiempo que se reparan
parte el peso de aquellas situaciones que no podemos enfrentar solos. Esta es una serie que se estrena en medio del discurso habitual de que solo tienes que centrarte en ti, de que no te hace falta nadie, de que puedes ser independiente, de que te cultives a ti mismo, de que ámate solamente a ti. Y lo contradice con una idea simple. Amar es eso que se da cuando le decimos al otro, no puedo con esto, me da miedo, necesito ayuda, y el otro se queda. Hee-do y Ji-jin no se atraen por sus logros, sino porque sus carencias se complementan. Y aún así, no va a funcionar. Si no has visto esta serie, prefiero no contarte el final para que al menos puedas disfrutar de eso a pesar de haber visto este video. Un video que es especial para mí porque luego de terminar esta serie es que se encendió esa chispa de crear este canal y un tema que sería el protagonista del primer video de este canal, pero decidí guardarlo y proponerme a que este sería el video número 100. Y además, donde decidiría si continuar o no. Tardé más de lo que esperaba, pero aquí estamos. Ahora tengo que pensar bien qué haré, pero me sorprendió que al revisar esta serie, reviví parte de aquellos días, resaltando que lo que recordamos no es la obra en sí, sino cómo nos hizo sentir y los sentimientos. Los sentimientos no envejecen. En aquel entonces no lo entendí, la belleza fugaz que en ti vi, no supe apreciar con este dolor, que eras como una flor, un efímero amor. Tu aroma tan dulce y fugaz se mezcla en el viento, lo siento llegar. Creí que esto nunca acabaría, que eterno sería, que nunca moriría. 25, 21, tiempo que se fue, sueño importuno.